Situación que las autoridades no logran remediar. El caso que conmovió a todo un país, el secuestro de un niño de menos de 2 años de edad. Los delincuentes pedían una gran suma de dinero para liberarlo. Y el ingenio de los traficantes de droga. Trataban de introducir al país narcóticos peligrosos escondidos en cocos. Así iniciamos cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Le informa Abel Álvarez y comenzamos con el gran número de migrantes que continúan llegando a la ciudad de Piedras Negras en Coahuila. Los indocumentados llegan optimistas de que al terminar la regla del título 42 en unas semanas podrán cruzar a Estados Unidos. Efraín González tiene las imágenes. La libertad en Estados Unidos, América. Es la celebración de cientos de cubanos y centroamericanos al cruzar de Piedras Negras, Coahuila, a Eagle Pass, Texas, por el río Bravo, donde cada mañana se registran cruces en masa como este. De acuerdo a la patrulla fronteriza, este punto es hoy la principal entrada de los grupos masivos de indocumentados, concentrando el 90% de estos extraordinarios cruces. Mientras que estos grandes grupos que cruzan inmediatamente la frontera han sido imparables, otro flujo diferente de migrantes crece en paralelo en esta ciudad, donde los habitantes observan llegar cada vez más familias de origen guatemalteco y hondureño, ante la espera de que finalice la aplicación del título 42 el próximo 21 de diciembre. Si pues dejan a uno que uno entre allá o si lo van a deportar uno para su país. Keiber y Joel, junto a su inseparable perro, Nerón, llegaron desde Venezuela hace un mes. Forman parte de una multitud de migrantes que se teme podría formar una nueva oleada, por lo que las autoridades han prohibido el uso de albergues y espacios públicos en esta frontera. No te dejan salir, no te dejan trabajar, no te dejan pedir, no te dejan hacer nada. A diferencia de los grupos masivos que cruzan inmediatamente al llegar a esta frontera y pasan prácticamente inadvertidos para las autoridades mexicanas, las redadas son constantes en contra de este otro flujo extraordinario de migrantes, quienes están a la espera de que venza el título 42. Hay mucha gente que se anda en la calle, con niños y todo eso. La creciente llegada de migrantes a Piedras Negras conforme se acerca el fin del título 42 agudiza lo que ya de por sí ha sido un inaudito año 2022, con más de 470,000 detenciones de indocumentados solo en este sector. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. Por cierto, en un verdadero peligro está convertido un tramo de la cerca construida en la frontera con Texas. Advierten que podría derrumbarse en cualquier momento y cobrar la vida de migrantes. Reina Luna está en Mission, Texas, con el informe. Los cientos de millas de muro fronterizo que han sido construidas en la frontera con México no han logrado desanimar a los migrantes de cruzarlo. Por el contrario, decenas han perdido la vida en el intento. Y por si fuera poco, en una zona de Rio Grande City, Texas, una parte de la barda construida por una empresa privada podría colapsar con una inundación y traer más muerte. Dos medios de Texas, ProPublica y The Texas Tribune, en una investigación conjunta encontraron el riesgo inminente que se cierne sobre la construcción y algo más, que el Departamento de Justicia lo sabía y cayó, a pesar de que ambos medios habían solicitado información sobre el tema por casi año y medio. El punto es que todo esto fue mal hecho, todo esto fue sin estudios debidamente comprobados, sin cumplir con los tratados internacionales de límite de aguas y pues obviamente ahorita está convirtiéndose en escombro. Al gobierno no le quedó más remedio que entregar a los medios un reporte de más de 400 páginas en las que justamente confirma el peligro del posible desplome. Por ello demandó a la compañía edificadora que se comprometió a poner cartas en el asunto y el muro sigue erecto. El gobierno quiere más muros, aunque estos prueben en más de una vez que no detienen la inmigración irregular. Por siglos, esta propiedad adyacente al río Bravo, en esta parte de La Rosita, Texas, ha pertenecido a la familia de Naida Álvarez, pero el gobierno quiere quitarle una parte para edificar más muro. Ya voy para 3 años peleando esta lucha. Y ha sido una lucha dura,
Cambiamos de presidente y como quiera sigue la lucha. A pesar de que cualquier tipo de edificación cercana al Río Grande es peligrosa por el tipo de terreno en el que se asienta y además porque podría mover los flujos naturales del río, el gobierno no ceja en su intento de seguir construyendo millas y millas de la barda fronteriza. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. En más noticias, desaparece la amenaza de la huelga ferroviaria que habría representado un duro golpe para la economía de Estados Unidos. El presidente Joe Biden firmó este viernes el nuevo contrato laboral que fue aprobado primero por la Cámara Baja y apenas el jueves por el Senado. Lo único que no apoyaron los senadores republicanos fue agregar 7 días de permisos de enfermedad pagados para los trabajadores. Y mire, continúa incontenible la ola de crímenes en el sistema del metro de Nueva York. Las autoridades se muestran impotentes para frenar los brutales ataques a los pasajeros. Ángela González está en la Gran Manzana con el reporte. Los crímenes en el metro de Nueva York están imparables y en el último mes de octubre se dispararon en un 40% en comparación con el año pasado, según estadísticas oficiales. Las mujeres que viajan solas son las que más vulnerables se sienten. Siempre sabes que es peligroso y siempre sabes de alguien que ha vivido algo peligroso. En tan solo los últimos 8 días, esta mujer le arrojó una sustancia corrosiva en la cara a otra luego de una disputa verbal en una plataforma del metro. Este hombre le cortó la cara a un pasajero sin provocación adentro del vagón del tren. Y este otro es buscado por darle un puñetazo a un pasajero y robarle su celular. Y aquí se observa cómo este grupo de hombres atacan y roban a un pasajero en otra estación del tren. Esto sucede pese a tener más policías en las estaciones y haberles aumentado el pago de las horas extras. El alcalde dijo que duplicará la vigilancia. Las policías andan ahí en el MTA. Me sorprendió porque yo nunca veo la policía, pero una vez sí pasó que había un borracho ahí, ¿no?, que estaba pegando a la gente y fui a buscar. Inmediatamente vinieron como 10 policías y lo agarraron y ya. El reporte del crimen de octubre incluyó 3 homicidios, 51 robos, 46 agresiones por delitos graves y 108 hurtos mayores. Los viajeros del tren tienen ahora más probabilidades de ser víctimas de un delito que antes de la pandemia y muchos evitan el subterráneo. Tomamos muy poco el tren. Yo tengo un medio de transporte, pero venir a Nueva York, el tren es una obligación. Desde el año 2020, los homicidios en los subterráneos se han disparado a los niveles más altos en 25 años de historia. Esto según estadísticas de la policía. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y mire, presentan cargo de intento de asesinato al ex policía de San Antonio que acribilló a un adolescente afuera de un McDonald's. James Brennan, de 28 años, también fue imputado en Texas con otras 2 acusaciones por el tiroteo del 2 de octubre. El ex agente confrontó a Eric Cantú, de 17 años, cuando este comía una hamburguesa en su auto y al tratar de huir, Brennan le descargó la pistola hiriéndolo de gravedad. Hace unos días salió del hospital. Por cierto, los contagios y hospitalizaciones por COVID-19 están aumentando drásticamente en Los Ángeles, California. Y las autoridades podrían emitir en los próximos días una nueva orden para regresar al uso de mascarilla en espacios interiores. Wendy Castillo con más detalles de lo que puede pasar. Las infecciones por COVID-19 continúan aumentando en el condado de Los Ángeles, llenando nuevamente los hospitales de personas con el virus, empujando al condado al nivel medio de actividad de COVID, dijo la directora de Salud Pública el jueves, y agregó que pronto se podría imponer otro mandato de mascarillas en interiores. Solo en el condado de Los Ángeles, las infecciones por COVID han aumentado un 180%. Las hospitalizaciones diarias relacionadas con el virus son de más del 200% en el último mes. Las autoridades de salud creen que la cantidad real de infecciones por COVID-19 probablemente sea mucho más alta de lo que reflejan las cifras oficiales, debido al uso frecuente de pruebas en el hogar que no se informan al condado y a la cantidad de personas que posiblemente estén enfermas, pero que no se hacen la prueba. Si se aprueba o no, se vuelve mandato. Es importante saber que como comunidad debemos de considerar que si estamos en un lugar encerrados con muchas personas, en un lugar con poca ventilación, es buen momento para ponerse la mascarilla para prevenir infecciones futuras. Pero ojo, no todas las máscaras son iguales. Una máscara N95 va a ofrecer una mayor protección que una máscara quirúrgica o una máscara de tela.
Hasta el jueves, había 1.164 pacientes con COVID positivos en los hospitales del condado, frente a los 1.132 del miércoles. De esos pacientes, poco menos del 10% estaban siendo tratados en unidades de cuidados intensivos. Las salas de urgencias, hospitales, clínicas están llenas no solo con casos de COVID, sino también con casos de gripe, influenza y el virus respiratorio sincitial o RSV. Los médicos instan a los residentes que estén al día con las vacunas y los refuerzos contra el COVID-19 y que también se vacunen contra la gripe. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. A propósito, la temporada de gripe que se adelantó este año en Estados Unidos sigue empeorando. Funcionarios de salud informaron este viernes que un 7.5% de las visitas médicas de la semana pasada fueron por síntomas de la enfermedad, como ocurrió lo más alto de la temporada del 2017-2018. Y también en los últimos días, 44 estados reportaron una muy alta actividad de pacientes. Los cerebros de los adolescentes cambiaron físicamente durante la pandemia y envejecieron más rápido de lo normal, así como está escuchando. Es el resultado de una investigación que también encontró que durante la crisis del COVID-19, los jóvenes sufrieron severos síntomas de ansiedad y depresión, además de sentimientos de tristeza, baja estima y problemas para regular sus emociones. Las conclusiones se publicaron en la revista Psiquiatría Biológica, Ciencia Global Abierta. Y no se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, dan a conocer el nuevo reporte de creación de empleos en Estados Unidos. ¿Superó las expectativas? Rescatan a un niño de 1 año que había sido secuestrado. Tenemos el emotivo reencuentro con sus padres. Y volvemos al aire con esto porque el último reporte de la creación de puestos laborales muestra que la tasa de desempleo se mantiene estable. Se crearon más empleos de lo que estaba previsto, pero vamos a Washington DC con Alfredo Miranda que tiene más detalles. El inicio del mes de diciembre no pudo ser más propicio para que la administración Biden tenga motivos para celebrar. Los indicadores económicos parecen ponerse de su lado. Los estadounidenses están trabajando, la economía está creciendo, los salarios están creciendo más que la inflación y evitamos una catastrófica huelga ferroviaria. El Departamento de Trabajo hizo público el reporte de empleos del mes de noviembre, en el que se mantuvo el índice de desempleo en 3.7%, el más bajo de los últimos 50 años. Continuamos creando trabajo, mucho trabajo. Hoy sabemos que la economía ha sumado 263,000 nuevos empleos en noviembre, totalizando 10.5 millones desde que asumí la presidencia. A eso se suma la baja en los precios del combustible y la tendencia a seguir en descenso. Sin embargo, expertos toman estos indicadores con mucha cautela. Yo no diría que la economía está creciendo fuerte, porque eso sería un problema para la inflación. El señor Powell y la Reserva Federal está diciendo, no estamos curados todavía. Tenemos que ver que los precios siguen subiendo y tenemos que cuidarnos. Jerome Powell, director de la Reserva Federal, dijo que la economía continúa en nivel inflacionario y anticipó nuevas alzas en la tasa de interés referencial. Según expertos, no es lógico que una baja tasa de desempleo, precios bajos e inflación puedan convivir. Es una de las situaciones poco claras que yo he visto en los últimos tiempos. La tasa de desempleo tendría que subir un poco para garantizar que la inflación baje. Más allá de los reportes y los indicadores económicos, expertos vaticinan una temporada navideña con cifras de gasto récord, a diferencia de 2 años previos marcados por la pandemia. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias, Estrella TV. Y mire, le cuento que la popular plataforma digital TikTok tiene preocupados al FBI. El director de la agencia advirtió que esa aplicación representa un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, porque China controla su algoritmo y tiene la habilidad de recabar información de sus usuarios, datos que el país asiático después podría usar para operaciones tradicionales de espionaje. Un migrante fue captado cruzando de Marruecos a España de una manera nueva, creativa y hasta peligrosa. Vamos a verlo. El indocumentado voló sobre la frontera en un parapente y aterrizó en la zona de Melilla, de donde escapó. La policía, que ya lo está buscando, señaló que desconoce su identidad y nacionalidad. Pero, por lo pronto, el video ya se hizo viral en redes sociales.
No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, termina la terrible angustia de una familia, emotivo reencuentro con su pequeño que había sido secuestrado. Vea lo que pudo haber salvado al hombre que duró 20 horas luchando en el mar tras caerse de un crucero. Óigame, en México los criminales siguen ingeniándoselas para traficar la droga. Las autoridades de Puerto Libertad, en el estado de Sonora, detuvo un camión y decomisaron 700 libras de fentanilo que los narcotraficantes escondieron en cocos. Cada paquete confiscado tenía un valor aproximado de $200,000. El monto final de la droga ascendió a 60 millones. La ciudad donde fue realizado el decomiso se encuentra a unas 120 millas de la frontera con Arizona. 2 personas fueron arrestadas, el chofer del camión y un acompañante. Vamos ahora a Colombia con una historia que conmocionó a todo el país. El secuestro de un pequeño de solo 1 año y medio de nacido. Sus captores pedían por él miles de dólares para liberarlo. Y desde Bogotá, Carolina Gómez nos dice cómo fue el operativo para rescatarlo. Un secuestro que mantuvo en vilo a todo un país y que terminó luego de 4 angustiantes días con este abrazo fundido entre padre e hijo de tan solo 1 año y medio de vida. Lo extraño de la retención es que fue extorsiva a una familia campesina de escasos recursos. Ellos en el momento del secuestro, cuando llegaron a la finca donde estaba el niño con su mamá, manifestaron que iban a exigir una suma de dinero y posteriormente efectivamente solicitaron 100 millones de pesos por el rescate del niño. Alrededor de $25,000. Pero cuando el caso llegó a manos de los comandos antisecuestros de la policía, un grupo especial se trasladó a la zona rural del departamento del Cesar, poniendo a disposición de la búsqueda todos los recursos tácticos y tecnológicos para acercar las comunicaciones, pedir información humana y dar con el lugar del cautiverio en tiempo récord. Afortunadamente, en zona rural, en la vereda Laureles del municipio de Pelea de Cesar, fue ubicado el niño. Fueron capturadas 3 personas presuntamente autoras de este hecho totalmente repudiable por la edad del niño. 2 armas de fuego fueron incautadas. Las autoridades lograron descubrir que hacen parte de una organización de delincuencia común y que hay un cuarto implicado que esperan sea denunciado por sus cómplices cuando estén bajo la presión de la fiscalía. El niño fue enviado a un hospital para que verificaran su estado de salud. Hace pocas horas fue dado de alta para que regresara a su hogar con su familia, que vivió las peores y más angustiantes 96 horas de toda su vida. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Bueno, y ahora cambiamos de tema porque los hinchas uruguayos apoyaron con todo a su selección en su partido definitorio contra Ghana en el Mundial de Qatar. Pero al final todo este aliento no fue suficiente y Uruguay se quedó a un solo gol de la clasificación a la siguiente ronda. Los fanáticos se fueron decepcionados. Los charrúas se despiden de Qatar y tendrán que prepararse para el próximo Mundial a llevarse a cabo en Norteamérica. La otra cara de la moneda, sí, de los aficionados son los de Camerún, que celebraron eufóricos el triunfo sobre Brasil por 1-0 como si hubieran avanzado a la siguiente fase. Vamos a verlo. ¡Viva Camerún! El último triunfo de la selección de los Leones Indomables en un mundial fue en el 2002, cuando se impusieron a Arabia Saudita. Lamentablemente, los cameruneses también se regresan a casa. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, un hombre confiesa lo que pensó cuando se cayó de un crucero al mar y duró 20 horas perdido.